Bienvenidas, bienvenidos. Tengan ustedes una buena tarde. A los que nos están viendo por Facebook y por Zoom, les mando un abrazo. Y yo sé que de parte de toda la iglesia que nos congregamos acá, damos gloria al Señor. Estamos empezando hoy la primera de 7 predicaciones en esta serie que hemos denominado una serie para nuestro crecimiento espiritual, Caminando Juntos. Durante 7 semanas vamos a hablar un tema sumamente importante para el Señor y sumamente importante de que nosotros lo conozcamos, que es la vida en comunión, la vida en comunidad con otras personas. Lo he llamado Caminando Juntos porque la Biblia compara nuestra vida cristiana con caminar. Nosotros debemos de caminar tras los pasos de Jesús. Nosotros debemos de estar avanzando. La vida cristiana no es estar quietos, al contrario, la vida cristiana es como un viaje, hay que avanzar, no nos quedamos nosotros en un mismo lugar, al contrario. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos de caminar en sabiduría, la Biblia dice que nosotros debemos de caminar en amor, que debemos de caminar en la luz, en obediencia. La Biblia dice que caminamos tras los pasos de Jesús. Y por eso se llama la serie Caminando. Pero no caminamos solos, porque el Señor no quiere que nosotros caminemos solos. Nunca el Señor ha dicho eso en la Biblia. Al contrario, Él dice que nosotros debemos hacerlo en comunión con otras personas, juntos con otras personas. Y precisamente de eso se trata esta serie, que en la vida usted y yo no caminamos solos. Y tenemos que entender y aprender cómo debemos caminar en este caminar cristiano, en este caminar hacia ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Quiero como introducción leer una página que tengo de este libro. Este libro lo aprecio mucho, lo disfruté muchísimo. Se llama Cartas a la Iglesia. Este libro me lo regaló Javi Luca y lo he disfrutado muchísimo, lo he leído un par de veces. Les voy a leer un poquito lo que habla el autor. El autor es el pastor Francis Chan, un pastor estadounidense, autor de algunos libros y que pastorea una iglesia en California. Dice el pastor Chan: vivimos en un tiempo en el cual las personas van a un edificio los domingos por la mañana y asisten a un servicio de 1 hora. Y por eso se consideran miembros de una iglesia. ¿Te escandaliza? Por supuesto que no. Es totalmente normal, así crecimos. Todos sabemos que los cristianos van a la iglesia. Pero, ¿has leído el Nuevo Testamento? ¿Encuentras en las Escrituras algo que se parezca, aunque sea un poco, a este patrón que hemos creado nosotros mismos? ¿Lees en alguna parte en la Biblia que alguien fue a la iglesia? Trata de imaginar por un momento lo siguiente. Imagina a Pablo y a Pedro hablando como lo haces hoy, o como lo hacemos hoy. Oye a Pedro diciendo: oye, Pablo, ¿a qué iglesia vas? Voy a la iglesia del Río. Tiene muy buena música y me encanta el programa de niños. Genial, dice Pedro. ¿Puedo ir a tu iglesia el próximo domingo? Es que ya no me está gustando la mía. Claro, este domingo no voy a ir porque el pequeño Mateo tiene partidos de fútbol. ¿Qué te parece si vas el domingo siguiente? Me parece bien. ¿Y quién tiene de grupo de alabanza? Es precioso, es gracioso pensar que Pablo y Pedro hablaran así. Sin embargo, esa es una conversación normal entre los cristianos de ahora. ¿Por qué? Hay tantas cosas de esta conversación que están mal que no sé ni cómo comenzar. El simple hecho que hayamos reducido el ministerio sagrado de la iglesia a un servicio de 1 hora y media es desconcertante. Aunque por mi lado y durante años así lo manejé, no sabía que estaba equivocado. Es lo que todos hacíamos y así que nunca me lo cuestioné. Esto me llamó la atención poderosamente. Es por eso que yo quiero y me he empeñado en enseñar que la iglesia no es un lugar donde nosotros vamos. La iglesia no es un tiempo donde nosotros venimos, recibimos un servicio y nos vamos.
La iglesia donde usted y yo pertenecemos. Porque se trata de pertenencias. Se trata de pertenencia, no se trata de creencias. La iglesia es donde usted y yo pertenecemos a un grupo de hijos de Dios que quiere en unidad hacer lo que Dios quiere que hagamos. Somos una familia. La Biblia dice que nosotros somos la familia de Dios y como hijos de Dios nos tenemos que comportar. Este mismo autor de este libro dice y afirma, yo he escuchado que son 58 veces, él afirma que son más de 100, donde la Biblia en el Nuevo Testamento dice o usa la palabra o usa la frase o alguna frase similar a unos a otros. En el Nuevo Testamento en muchas ocasiones vemos la palabra ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros. Nos dice que nos debemos de animar los unos a los otros, soportar los unos a los otros, orar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, saludarnos los unos a los otros, compartir con los demás. De eso se trata esto. Dios nunca quiso que usted y yo viviéramos una vida solos. Desde que esta iglesia nace en el corazón de Dios y desde que esta iglesia el Señor me pone en mi corazón, o siento que el Señor me pone en mi corazón plantarla, me he empeñado en eso y lo tomo muy en serio, porque es una verdad bíblica que quiero enseñar e insistir. Y desde su fundación es así. Es más, con el nombre nos pusimos juntos, porque precisamente obedece a eso, no a un nombre bonito, no a un nombre moderno. A veces les digo a los pastores de la fraternidad, ¿y cómo se llama? Juntos, y se extrañaban, como juntos. Sí, Filipenses 1:27. Tenemos un versículo lema. Tenemos un eslogan o una frase lema. Aquí está en el juntos y abajo dice por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Tenemos una canción original. Se llama Juntos por la fe del Evangelio. Y quiero empezar precisamente esta primera predicación como tema introductorio para esta serie, precisamente a partir de esta frase. Juntos por la fe del Evangelio. ¿De dónde nace esa frase? Esa frase nace de Filipenses 1:27. Pablo estaba en la cárcel y le estaba escribiendo a la iglesia de Filipos. Él no sabía si iba a volver o no iba a volver a verlos. Y le dice, vean, mis hermanos, yo estoy seguro, yo estoy completamente seguro de que ustedes están firmes, que están unidos en un mismo espíritu y un mismo propósito, haciendo algo. Que dice Pablo, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Por allí creo que estaba ese versículo, el primer versículo. Pablo decía a esa iglesia, yo estoy seguro, no me cabe la más mínima duda que ustedes estarán firmes, unidos en un mismo espíritu y en un mismo propósito, luchando juntos por la fe del Evangelio, es decir, la buena noticia. ¿Cuál era el propósito? La fe del Evangelio, la buena noticia del Señor, la buena noticia de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Porque nosotros decimos que somos juntos por la fe del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de salvación. El Evangelio es que Dios nos ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para su salvación y la mía. Y que si crees en Él serás salvo y tendrás vida eterna. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Nosotros luchamos por eso. La razón de ser de una iglesia, no solamente de esta que se llama Juntos, de cualquier iglesia porque está en la Biblia, es comunicar las buenas noticias del Señor a toda criatura, porque el Señor nos llama y nos dice, vengan a mí, nos recibe, nos hace nuevos, nos salvó para que nosotros hagamos que otras personas lleguen a los pies de Él. ¿Cómo vivir este eslogan? ¿Cómo luchar juntos por la fe del Evangelio? ¿Cómo llevar la buena noticia del Señor a las personas que no lo conocen? ¿Cómo ser obedientes a lo que el Señor nos pide? No es sencillo, claro que no. Claro que no. Pero ¿por qué tiene que ser una prioridad para nosotros? ¿Por qué tiene que ser nuestra razón de ser?
¿Por qué tiene que ser una prioridad número uno de llevar la buena noticia de salvación a la gente que está afuera, que no lo conoce? Porque el Señor nos lo pidió. Porque el Señor nos lo pidió muy claramente a todos sus discípulos. Juan 17:18 dice, así como tú me enviaste al mundo, orándole Jesús al Señor, yo los envío al mundo. Así como Él fue enviado a dar la buena noticia de salvación, Él nos envía a hacerlo también. La misión de Jesús, que la cumplió perfectamente, estando aquí en la tierra, nos fue transferida a nosotros. Y ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios actúa a través de la iglesia, Dios actúa a través de su pueblo, usando a personas como usted y como yo para alcanzar otras personas. Él usa a las personas para llevar las buenas noticias de salvación. Y eso lo tenemos que tomar muy en serio. Hoy vamos a ver una de las historias más famosas que hay en la Biblia. Están los 4 evangelios. Ya por ahí empieza importante la historia, que narra la forma en que nosotros, usted y yo, podemos cumplir eso que está escrito en nuestro eslogan: luchar juntos por la fe del evangelio. Hay varios pasos, hay varias recomendaciones que usted y yo podemos tomar y ponerlas en práctica como iglesia y como individuos independientes. Oramos. Bendito y santo Señor, nos ponemos delante de ti. Hoy nos atrevemos a abrir tu palabra, vamos a estudiarla, vamos a extraer el mensaje que tú hace casi 2000 años diste a tu pueblo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que inquietes nuestros corazones. Por favor, pónenos oídos atentos, abiertos, mente abierta, concentración, Señor, queremos para hoy, el día de hoy, para poder aplicar todo esto que tú nos vas a decir por medio de tu palabra. De parte mía, Señor, te pido en el nombre de Jesús que por tu misericordia me uses nuevamente, que cada palabra que salga de tu boca sea porque tú me la pusiste. Alimenta, Señor, por favor, por medio de este siervo que no se lo merece, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, mis hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias. Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44. Es una historia que narra la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimenta a 5,000 personas. Así que vamos a la palabra. Aquí vamos a encontrar algunas lecciones importantes. Bien, dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciéndose tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Verso 38. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. En total eran 5,000 hombres y sus familias quienes se alimentaron. Gloria al Señor. Bien, un poquito de ver esto. Hay varias cosas que son importantes. Lo primero que tenemos que ver, bueno, estamos hablando que son 5,000 personas. No están los versículos, no. Sí están, pues sí pasaron. Okay.
Es posible que fueran alrededor de 15,000 personas, porque la palabra de Dios dice que hablaba de, unas versiones hablan de 5,000 hombres, otras versiones como esta, que es Nueva Traducción Viviente, habla de 5,000 hombres y sus familias. Entonces podríamos estar hablando que habían ahí 5,000 familias, con papá, mamá y al menos un muchacho. Podríamos estar hablando de 15,000 personas, ¿ok? Y vemos a Jesús satisfaciendo las necesidades espirituales, porque el Señor enseñó y después alimentó con pan y con pececitos a esas 15,000 personas. Él satisfaciendo necesidades físicas y necesidades espirituales, ¿ok? Lo mismo sigue haciendo ahora. El Señor nos satisface espiritualmente, emocionalmente a nosotros, ¿ok? Note que Él lo que recibe son una multitud. O sea, no era un grupito pequeño, eran 15,000 personas. Era como ver un estadio de fútbol de la primera división lleno, 15,000 personas ahí metidas. Entonces, quiere decir que el tema era complicado: poder alimentar a esas personas, poder controlar a esas personas, poder enseñar y predicar a esas personas. Eran una multitud, ¿ok? Si notamos, este pasaje se parece mucho a lo que el Señor nos está diciendo que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos nosotros en esta iglesia? Ir a la multitud, ir a la comunidad de Concepción y alrededores, que es una multitud que está allá afuera. A esa gente tenemos que nosotros ir a buscar. ¿Cómo hacemos para nosotros ir a esa multitud? ¿Cómo hacemos para luchar juntos por la fe del Evangelio? Llevando las buenas noticias a ese grupo de personas que no conocen al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, pasos para alcanzar a esta multitud de gente que está alrededor nuestro. Tenemos que verlos con compasión. Nosotros tenemos que ver a esa gente con compasión. Verso 34 dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión, los miró como compasión. ¿Por qué? ¿Por qué Él los miró con compasión? Ahí dice la palabra de Dios: porque eran como ovejas sin pastor. Eran como ovejas sin pastor. Y les empezaron a enseñar. Vemos a Jesús entonces mirando a esas personas con compasión, a esas personas que estaban perdidas, esas personas que estaban indefensas, esas personas que estaban expuestas. Porque así están las ovejitas cuando no tienen pastor. Las ovejitas son animalitos increíblemente indefensos, ¿verdad? No se pueden, manejar solitos. Tienen una serie de problemas, ¿verdad? Son fáciles de atrapar porque ellas tienen paticas pequeñitas y no corren bien. Entonces son fáciles de atrapar, no son rápidas, no tienen garras para defenderse, no tienen dientes. O sea, sí tienen dientes, pero no tienen dientes incisivos, perdón. Entonces no pueden morder, no pueden defenderse de los animales y tienen un montón de depredadores. Entonces, además de hecho son muy torpes y se caen de cualquier parte donde se suban. Entonces eran indefensas las personas que estaban ahí, como ovejas sin pastor. Eran vulnerables, como ovejas sin pastor. Eran fácilmente comidas por el enemigo, como ovejas sin pastor. No podían estar porque no tenían quien les cuidara, necesitaban un pastor. Si las dejaban solas se las comían. Entonces el Señor mira a esas personas con compasión por esa razón. ¿Qué es compasión, verdad? Compasión a veces lo interpretamos mal. Compasión no es lástima, ¿verdad? ¿Qué es compasión? El diccionario dice que compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver que a alguien padecer y que impulsa a tratar de aliviar ese dolor. Entonces es un sentimiento de tristeza que se produce al ver a alguien padecer algo. Eso es compasión. Entonces nosotros como iglesia del Señor, los representantes de Cristo aquí en la tierra, debemos hacer lo mismo: ver a la gente con compasión, no con lástima, con compasión, entendiendo que son como ovejitas sin pastor. La pregunta para usted, para mí, a partir de este primer punto es: usted y yo tenemos que analizar y tenemos que preguntarnos cómo usted ve a la gente de afuera.
¿Cómo usted ve a un vecino? Pónganse a pensar ustedes en los vecinos que están a su alrededor. Unos que son buenos vecinos y otros que no tanto. ¿Cómo ve usted a sus vecinos? ¿Los ve valiosos? ¿Como Dios ve valioso a usted y a mí? ¿Los ve como aquellas personas merecedoras de su tiempo? ¿Ustedes ven a sus vecinos como personas que merecen su tolerancia? ¿Cómo los ve? ¿O cómo los vería Jesús? Y en el trabajo, y en el estudio, en la universidad, en el colegio, ¿cómo ve usted a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo los ve? ¿Como enemigos profesionales, entre comillas? ¿Como competencia? ¿Como aquellos que siempre causan más trabajo? ¿Como aquellos que son unos vagos? ¿Como aquellos que le hacen trabajar a uno más? ¿O los ves como los ve Jesús? Personas que merecen de tu paciencia, personas que merecen de tu perdón, de tu amor, con compasión. ¿Y qué tal un desconocido en el supermercado? El que te atiende en un restaurante, ¿cómo ves a esa persona? ¿Inferior a vos? ¿O como lo ve Jesús? Importante. Y a la persona que se te atraviesa en el tránsito, en la mañana, ahí por la galera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A la persona que tiene necesidad en la calle, al indigente, al alcohólico, ¿cómo lo ves? Como una carga, como alguien que te molesta. Al guachimán, ¿cómo lo ves? Como Jesús. Mis hermanos, esta palabra dice que todas las personas son importantes para Dios, no importa quiénes seamos, o cómo seamos, o qué hayamos hecho, porque Cristo murió por todos ellos, así como murió por usted y por mí, por todos, y Jesús los ama. La Biblia dice una verdad que muchas veces cuesta entender o no se enseña o no sé qué. Dios ama a todos. Dios ama a todos. A todos, a todos, a todos, independientemente de lo que hayan hecho. En otras palabras, nadie carece de amor. Nadie carece de amor. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Entonces nadie carece de amor, todos son amados por Dios. Todos somos amados por Dios. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas no saben que son amadas. Y al no saber que son amadas por Dios, nosotros tenemos que ir a decirles que Dios las ama. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, mis hermanas, y esta palabra es para mí, no te podemos tener solamente compasión de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de nuestra gente querida. Tenemos que tener compasión por los que están afuera, por nuestros vecinos, por la comunidad, por la gente en la calle, por el mundo entero. Eso es lo que nos pide el Señor. Acá hay una gran multitud en esta comunidad de Concepción y alrededores. Una gran multitud. Pero si usted y yo no los vemos con compasión, no nos va a importar mucho lo que suceda con ellos. Así de simple. Si los ves con compasión, te van a importar. Si no los ves con compasión, no te van a importar. Entonces, por lo tanto, si no ves con compasión, nunca vas a actuar, ni vas a hacer nada por ellos, ni te va a importar, porque no los estás viendo con los ojos de Jesús. Por eso el primer punto, para poder alcanzar a esa comunidad, para poder alcanzar a sus vecinos, para poder alcanzar a sus familiares que no conocen a Cristo, para poder llevar personas en su trabajo a los pies de Cristo, tienes que verlos con compasión. Porque solo así vas a actuar con respecto a la 100% de probabilidad que se vaya a una eternidad sin Cristo si no lo reciben, si no lo aceptan. La sugerencia de esos discípulos para Jesús era: maestro, que se vayan. Maestro, ya es hora para que se vayan, y para que vayan a las granjas y vayan a los pueblos a comprar comida. Maestro,
No sé si usted y yo estamos viendo a esa gente que se vayan, que busquen a ver cómo hacen en aldeas, en granjas, que se alimenten como sea. De todos modos, aquí hay 3 o 4 restaurantes de comidas rápidas, hay 4 o 5 gimnasios, que sigan yendo al gimnasio. O que lleguen a un lugar donde van a tener la predicación de la palabra de Dios para que sean salvos y sus vidas sean cambiadas y transformadas. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu decisión? ¿Actuarás con compasión o no? Es una decisión que el Señor mismo le deja a usted tomar y a mí tomar. Bien. Segunda cosa que tenemos que hacer, nosotros tenemos que ver a la gente con compasión. Ese es el inicio. Si no la vemos con compasión, pues no vamos a dar el paso. Segunda cosa que tenemos que ver, asumir nuestra responsabilidad. Asumir su responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad, aunque cuando nos parezca imposible. Vamos a ver esto, porque este punto, debemos de asumir nuestra responsabilidad. Vamos a ver, ¿qué dice el verso 37? Los discípulos, ya les dije, piensan que lo mejor era enviar a esa gente a las granjas, a la casa, a las aldeas. Pero Jesús les dice algo que yo creo que no se iban a esperar jamás que Jesús saliera con eso, ¿verdad? Verso 37 dice, Jesús les dijo, denles ustedes de comer a 15,000. 12 discípulos y le dicen, papitos, denles de comer ustedes, aliméntalas ustedes, atiendan eso. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Y con qué? Yo no me los imagino con una respuesta, no con un ¿con qué? No, yo creo que como dicen así en francés, pues yo de ciertas palabras, Gilbert, me las sé en francés, enjachando al Señor. ¿Y con qué? Jesús, usted está loco. ¿Con qué? Ya tendríamos que pegarnos una trabajada de un montón de meses. Y el Señor dice, denle a ustedes de comer. Era imposible, era humanamente imposible. Eran 12 personas para alimentar a 15,000. Eran 12 personas para ir a satisfacer las necesidades físicas de esas personas. Es como que nosotros escogiéramos aquí a 12 personas y nos fuéramos a un estadio de fútbol. Yo siempre hablo del Saprissa. Bueno, voy a hablar de la liga, doña Cinia, no está doña Cinia. Voy a hablar de la liga, Alejandro Morera Soto. 15,000 personas y darles de comer. Y si yo les digo eso, a ver, vamos 12 personas al Alejandro Morera a alimentar a toda esa gente, ¿qué dice usted? Bueno, déjeme un chance, pastor, voy a ir a traer 15,000 combos agrandados porque tenía que sobrar. 7,000 pizzas, comen 3 por persona, digamos, y tenía que sobrar. ¿A qué? O sea, la pregunta es, ¿cómo respondería usted siendo uno de sus discípulos? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? Esa pregunta es importante, muy importante para usted y para mí, porque nosotros somos discípulos de Cristo y Jesucristo nos va a decir esas mismas cosas a nosotros hoy. Denles de comer. Eso es realmente lo que nos está pidiendo a nosotros como juntos y a cualquier iglesia. Que nosotros respondamos a las necesidades físicas y emocionales de una multitud. Porque mis hermanas y mis hermanos, esa multitud que está allá afuera tiene necesidades, tiene hambre espiritual, hambre emocional, hambre en las relaciones, hambre en amor, hambre de significado, hambre de ser valorados, hambre de Jesús. Y el Señor nos pide a ustedes y a mí, a su iglesia, a su pueblo, denles de comer, aliménteles. La pregunta para usted, para mí, sigue siendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a objetar al Señor cuando el Señor te mande? ¿Vas a objetar? ¿Con qué? Usted sabe que yo objeté al Señor por muchos años. El Señor me enviaba ahí. ¿Y con qué? ¿Con qué? Mis
Mis hermanos, mis hermanas, Jesús hoy nos enseña, al igual que a ellos, que nosotros hoy tenemos una responsabilidad: ir a buscar a la comunidad, a la multitud, a responder a esas necesidades y esas hambres que ellos tienen. Y es una responsabilidad que el Señor nos pide a usted y a mí, que nosotros no podemos desentendernos de ella. Es más, al contrario, nosotros debemos de considerarnos privilegiados de que el Señor nos llame a ir hacia la multitud, a alimentar esa multitud. Vea, familia, el Señor no necesitaba a sus discípulos para alimentar a esa gente. Ya había hecho llover maná del cielo, hubiera hecho llover pan del cielo, y la gente lo juntaba y se acabó el problema. Hubiera hecho un río en medio del desierto y los peces llegan y se salen. Él no necesitaba, pero les dio la responsabilidad. El Señor no necesita ayuda ni suya ni mía. Es un privilegio. Dele gracias al Señor porque tiene el privilegio de ser llamado a llevar alimento a esta comunidad o cualquier otra comunidad donde usted se congregue. Dele gracias al Señor porque es un privilegio increíble. Que si usted y yo no entendemos eso, debemos de ponernos delante del Señor. Dice: Señor, dame un corazón de amor y dame la vista para verlos con compasión. Un privilegio que usted y yo no nos merecemos, pero el Señor nos toma en cuenta en el plan de salvación, lo más importante para Dios: salvar a la humanidad, y usted y yo estamos metidos en ese plan. Ahora, por supuesto que si usted ve la comunidad de Concepción y alrededores, que yo les decía que había hecho yo un estudio basado en censos viejos, eran más de 200,000 personas, que de este punto donde estamos, usted camina 2 kilómetros a cualquier lado y hace un círculo de 2 kilómetros de alrededor, o de diámetro, de perímetro. Ahí hay 200,000 personas, más o menos. Cuidado si no más por lo desactualizado que son esos números. Entonces, eso es una multitud. Y si usted me dice: pastor, yo pienso que eso es complicado. Bueno, da igual, claro, por supuesto. Usted y yo vemos la comunidad de Concepción y decimos: imposible llegar a esa gente. ¿Con qué? ¿Cómo? Como lo dijeron los discípulos, como lo pensaron sus discípulos. Pero créanme, mis hermanos, que Jesús frecuentemente nos pide cosas que parecen imposibles, porque si no fuera imposible, ¿cómo se gloria al Señor? Así que no se extrañe, no se extrañe. Siguiente paso para alcanzar una comunidad: hacer un inventario. Hacer un inventario. ¿Qué dijeron sus discípulos? Señor, ¿con qué? No alcanza, no hay con qué. No tenemos nada, no hay con qué alimentarlos. Jesús les dijo: ¿cuánto pan tienen? Esa fue la respuesta del Señor. Cuando ellos se pusieron exquisitos: ¿cómo? ¿Qué respondió Jesús? ¿Cuánto pan tienen? ¿Qué hicieron ellos? Vayan y averigüen. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron y regresaron con información. ¿Qué hizo el Señor? Los mandó a hacer un inventario de lo que tenían. Dice: bueno, ahí apunten, a ver, ¿con qué contamos? Y lo que llegaron fueron con 5 panes y 2 pescados. ¿Cuántos panes tienen? Vayan, averigüen, vayan a ver. ¿Alcanzaba? No. Lo que ellos traían eran 5 panes y 2 peces. Con eso uno lo que hacía era ponerse a llorar, bueno, o a reírse, no sé qué, pero no alcanzaba, no alcanzaba. Mis hermanos, este es el siguiente paso que nosotros también tenemos que dar para que nuestra iglesia, para que cualquier iglesia alcance una comunidad. Tenemos que hacer un inventario.
Hay que hacer un inventario, a ver con qué recursos contamos. Y entonces Jesús nos pregunta a la iglesia juntos: ¿cuánto tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Hagamos el inventario, porque si nos ponemos a hacer el inventario, nos daremos cuenta fácilmente lo mismo que se dieron cuenta esos discípulos. ¿Qué? Que no va a alcanzar. Haga el inventario acá en nuestra iglesia. ¿A qué conclusión vamos a llegar? No alcanza. 200,000 personas. Extiéndase 2 kilómetros más, 300,000. No nos va a alcanzar. Haga el inventario. ¿Qué escucho yo siempre? Somos muy poquitas personas. Somos poquitas. ¿Cuántas se conectan en la reunión de oración? ¿Cuántas se llegan acá? ¿No tenemos muchas personas que sirvan? Pedimos que por favor personas que sirvan y son poquitas las que sirven. No tenemos muchas aulas para la pastoral infantil, tenemos una. La disposición que tenemos es de un aula para la infantil. Un aula para los jóvenes en el segundo piso. Una para todos los jóvenes. No tenemos muchas casas abiertas de grupos pequeños. Y si hacemos un inventario de activos, no tenemos edificio. Es alquilado. Alquilado solo el sábado. No podemos disponer de todo el edificio entre semana. No tenemos sillas. Si consiguiéramos un edificio que alquilar, no tenemos sillas. No tenemos instrumentos. Tenemos pocas personas que puedan tomar la disposición de alabar al Señor. Y a nivel personal, individual, en cada uno de nosotros, haga su inventario. Si yo les pidiera que ustedes hicieran un inventario con qué cuentan, ustedes dirán algo así parecido a esto: no tengo tiempo suficiente. Usted abriría un grupo pequeño: ay, pastor, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. Ya somos 2. Ay, pastor, es que mi casa es tan pequeña. Es que mi casita es muy pequeña, pastor. Es que yo no tengo habilidades. Yo no me sé desenvolver muy bien. Es que yo no tengo mucho conocimiento, entonces yo facilitador no puedo ser. Ay, no tengo mucho conocimiento, yo maestra de personal no puedo ser. No tengo. ¿Con qué? Dice el Señor. Vean, mis hermanos, ¿sabe por qué el Señor hizo un inventario o pidió a esos discípulos que hicieran un inventario? Para demostrar que no tenían, y para demostrar su poder, y para demostrar que Él puede hacer un milagro, para que quede evidenciado el milagro que el Señor va a hacer. Porque usted y yo nunca vamos a entender la magnitud del milagro hasta que entendamos lo imposible que es lograr eso. Así que no piense que lo que usted tiene es poquito. No piense que es poquito, porque Dios multiplica. Lo que hay que es llevárselo a sus pies, porque Dios hace milagros con lo poquito que le damos. ¿Qué puede hacer Jesús con lo poco que tienes? ¿Qué puede hacer Jesús con lo poquito que tenemos nosotros como iglesia juntos? Milagros. Milagros para alcanzar multitudes. Por eso, ese es el paso que tenemos que seguir. Mis hermanos, nosotros no podemos esperar a que tengamos un montón de cosas para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos.
Ni como iglesia, ni como cuerpo de Cristo, ni como personas individuales y miembros de la iglesia. No podemos esperar. No. Porque lo que el Señor nos pide es que entreguemos lo poco para que Él lo multiplique. Eso es lo que nos pide el Señor, para Él hacer un milagro. Lo poco se convierte en mucho en las manos de Jesús. Y entregue lo poco que usted considera que tiene, entrégueselo al Señor. Y no diga, es que es muy poquito. Deje que el Señor defina si es poquito o no. No lo defina usted. Siguiente punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí vimos ya, tenemos que ver a la gente con compasión, si no, no nos va a importar. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, lo que el Señor nos está mandando. No podemos eludir esa responsabilidad. Tenemos que hacer un inventario para darnos cuenta que siempre tendremos poco y estar dispuestos. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Voy con la definición. ¿Qué es estar dispuesto? Estar dispuesto es una persona que está dispuesta, es aquella que tiene el ánimo, que tiene la intención de hacer una cosa o está preparada para ello, está decidida para hacer algo. Entonces usted y yo tenemos que estar dispuestos, tener el ánimo, tener la intención, tener los deseos. Estar listo. Digo, Señor, aquí listo estoy, aquí estoy, venme aquí, envíame a mí. Eso es lo que está diciendo. Verso 38, vamos al texto. Hay una actitud que tenemos que resaltar de los discípulos, ¿verdad? La actitud que fueron obedientes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice cuánto pan tienen y les dice vayan y averigüen, ellos regresaron con la información. O sea, en estas palabras ellos fueron. Ahora nos dice, ¿verdad?, que ellos tal vez al inicio estaban con que no, pero fueron obedientes. O sea, no creían mucho, pero fueron a ver. Eso como decirle, no sé si sería, vea Señor, 5 pancitos, se lo dije, no hay comida. Ahora, Marcos no dice que fue lo que pasó en el interín, de que fueron y después regresaron con información. Lo que sabemos en el texto de Marcos es que ellos fueron y que averiguaron y que regresaron y trajeron información. Juan sí nos da una perspectiva más amplia y nos dice qué pasó. Pues resulta que los discípulos lo que se encontraron fue un jovencito. Yo me imagino como Andrés, el hijo de Karen y de Steven, muchachito, dice la palabra del Señor, 12 años, 13 años, se dispuso. Dice el verso 8 de Juan 6, dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Vea la actitud de Andrés. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Muchacho que estuvo dispuesto. Ustedes pónganse a pensar en esta cantidad de gente. Pónganse a pensar, 5,000 familias, papá y mamá, y al menos un huila. Pónganse a pensar 15,000 personas. Y solo un muchachito va a traer comida en esos tiempos. Solo un muchachito llevaba merienda. ¿Ustedes creen que entre 15,000 personas solo un muchachito traía algo de comer? Por supuesto que no. Ahí había un montón de gente. Yo puedo afirmar que mucha gente había con comida. Lo que pasó es que solamente el muchachito estuvo dispuesto a darla. Solo el muchachito. El resto no quisieron. Pensaron en ellos mismos. Porque el muchachito entregó lo que tenía. El resto de gente dice, no, vieja, no, esconda, porque apenas alcanza para nosotros, nos vamos a quedar con hambre. ¿Por qué no damos la mitad? No, esconda eso, y guarde. Y el muchachito fue el que dio. Mis hermanos, otra enseñanza importante que nos deja este texto. Hay personas que están dispuestas a despojarse de algo para dárselo al Señor, y hay otras que no. La pregunta para usted, para mí, ¿estás dispuesto a entregar una parte de lo que tienes al Señor? ¿O estás, esconda y guarde? No.
A partir de ese muchacho que estuvo dispuesto, el Señor hizo un milagro. ¿Usted puede estar dispuesto o no puede estar dispuesto? La pregunta, ¿usted qué puede entregarle al Señor? ¿Qué le puedes entregar al Señor? ¿Tenés un poquito de tiempo? ¿Tenés un talento en algo? ¿Tenés energía? ¿Puedes mover cosas, levantar cosas? ¿Has recibido estudios? ¿Tenés experiencias? ¿Tiene espacio en su casa para abrir un grupo pequeño? ¿Tiene relaciones personales con personas? ¿Conoce a personas como para poderlas invitar? Ofrezca. Esté dispuesto. No se lo guarde. No se lo guarde. Ofrézcale para que el Señor bendiga. Para que el Señor multiplique. Y no piense, repito, no piense que es poco lo que usted puede ofrecer. No piense, deje que el Señor juzgue si es poco o no es poco. Ok, ya vimos lo que hicieron sus discípulos, el inventario que hicieron y lo poco que entregaron, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús con lo que le dieron? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Verso 41. Jesús, ¿qué hizo? Tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, los bendijo y luego, a medida que partían los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre esa gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. ¿Qué hizo el Señor? ¿Hubo alguien dispuesto? Se le entregó una cosita pequeña, una mínima. ¿El Señor qué hizo? Tomó eso poquito. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. Lo bendijo. Lo multiplicó. ¿Y qué hizo después? Se los dio a sus discípulos de regreso. Se los regresó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo distribuyan entre la gente. Mis hermanos, vean, ese es el orden. Eso es el orden. El Señor busca un corazón dispuesto, recibe lo poco que le damos, lo bendice, lo multiplica, no lo devuelve para que nosotros alimentemos. Esa es una disposición que tenemos que tener nosotros, usted y yo. Dios nos pide que hagamos un inventario. Dios nos pide que le demos lo poco que tenemos. Él lo toma y lo bendice y no lo devuelve multiplicado para que nosotros lo hagamos llegar al destinatario, que es las personas que no lo conocen, la multitud. Mis hermanos, vean, a ver, adivinanza, a que no adivinan a quién está llamando Jesús a ser canal de distribución de su bendición. A usted, a usted, a usted, a usted, a todos los que estamos sentados en este salón, a todos los que me están viendo en el Facebook, a todos los que me están viendo en el Zoom y a los que están viendo este video grabado, a todos. Porque así es el Señor, así es el Señor. Tenemos que darnos cuenta de esas verdades bíblicas. Cuando nosotros le damos lo que tenemos, Él toma nuestros recursos, nuestro tiempo, y lo bendice, lo multiplica y lo devuelve en nuestras manos para completar su obra por medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Espere que Dios bendiga lo que le ha dado y luego vaya donde está la gente. Dele, espere que bendiga, recibe y vaya donde la gente, donde la multitud que requiere, que necesita, que tiene hambre. Yo todas las series motivo a que la gente abra grupos, que no me lo cierren, no me cierren grupos, por el amor a Dios. Vean a la gente con compasión, abran grupos, abran casas, vayan a los grupos.
Piensen en lo que les está pidiendo el Señor. Vea, yo les digo a la gente, vea, usted abriría la casa, mi hermano, usted abriría la casa. Ay, es muy pequeña. Ay, no, es que vieras que no, muy humilde. No, de por sí que yo voy muy largo. Vea, mi hermano, usted conoce a alguien en el trabajo, usted conoce un vecino amigo suyo, usted tiene 2 vecinos que usted conozca, dos vecinos, mi hermano, usted tiene 2 vecinos. Vea, invítelos, forme un grupo pequeño y yo les pongo un facilitador o yo mismo facilito ese grupo. A varios se los he dicho. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Es que yo casi no tengo tiempo. No tengo muy poquito tiempo. Ay, es que no me animo. Ah, no, es que yo no sé mucho. Vean, mis hermanos, no menosprecien lo que el Señor les ha dado. No menosprecien lo que el Señor puede hacer con lo poquito que ustedes puedan darle. No menosprecien eso. Piense que en manos del Señor eso es multiplicado. Dispóngase como el muchachito que se dispuso. Les robo unos minutos más. Iba a complementar mi testimonio. Algunas personas que les intenté que algunas personas dieran su testimonio, bueno, lo voy a dar yo. Fui llamado como pastor hace rato, una lucha con el Señor. Yo lo que recuerdo es que yo hice una oración peligrosa. Puse mi cabeza en el suelo y le dije, Señor, úsame, una madrugada que estaba orando, lo que tú quieras. Y me llamó. Yo no estaba muy claro. Y luego me llamó acá. Cuando el Señor me llamó, yo no tenía nada. No tenía tiempo. No tenía plata. Es más, yo no tenía ni el visto bueno de mi esposa. Porque yo tenía que decirle a Helen que yo deseaba salir de Vida Abundante del Este y venirme para acá. No tenía nada. Es más, antes de que yo me viniera o saliera de la iglesia donde asistía, donde me congregaba, me despidieron. Entonces tampoco tenía ni trabajo, tenía nada. Y yo le dije, ok, Señor, yo voy. Y usted conoce a Helen. Y vea, Señor, se lo digo claramente, el tema con Helen es bronca suya. No me meta ahí, a mí no me meta ahí porque ahí salimos. Usted trata con Helen. Luego se unieron algunos hermanos nuestros. Cuando nosotros manifestamos eso, pues se unieron algunos hermanos. Ya Helen y yo estábamos de acuerdo. Mi pastor me dijo, Giovanni, vea, no es una buena idea que usted salga solo. Y empezó mi oración, ¿para qué? ¿Para qué? Con Helen y yo. Mis hijos no, nunca les dijimos a mis hijos que se vinieran. Helen y yo. Y después algunos hermanos, Emily y Andrea, fueron una pareja, Javi y Luca, Oscar y Carolina, estaban mis hermanas Vilma, Grace, Ernesto y Mares. Hicimos un grupito pequeño de 12 personas. No teníamos dónde congregarnos. No teníamos equipo de sonido. No teníamos ni proyector, ni computadora, ni cámaras para proyectar. No teníamos un lugar donde congregarnos. Éramos 12 en una casa. Y hoy veo el salón bastante lleno y me están viendo muchas personas por él. Hoy, durante 3 años, ininterrumpidamente hemos hecho la reunión semanal. Nos congregamos desde el febrero, hace 2 años, de congregarnos presencialmente. Más de 100 personas en grupos pequeños. Tenemos clases para los niños, clases para los jóvenes. Multiplicó y multiplicó y seguirá multiplicando. Salgo de Vida Abundante, estamos haciendo los grupos pequeños, tenía mucha ilusión.
como íbamos a plantar una iglesia, decidí que predicáramos Hechos seguidamente, miércoles, porque nos congregábamos miércoles tras miércoles, Hechos. Para mí era interesantísimo predicar Hechos. Recién había salido de un curso donde los estudié muchísimo, tenía sermones, tenía bosquejos, tenía estudios, tenía libros, tenía comentarios. Yo deseaba que llegara la otra semana para predicar. Después de que terminamos Hechos, llegamos hasta el 18, Hechos 18, predicamos no sé cuánto antes. Y yo siento el Señor que ahí tengo que parar. Y empezamos a predicar otras cosas. Yo tenía algunos estudios bíblicos también. Lo que pasa es que mi trabajo me agobiaba, salía a las 9 de la noche, no podía ni tomar mi tiempo de almuerzo, no me podía levantar temprano, me dormía, tengo que dejar mis estudios. Y yo llego en algún momento y mis estudios y mis predicaciones y mis bosquejos se me acabaron. Y yo agobiado porque yo tenía que preparar las predicaciones para los sábados. Agobiado. Y entonces yo me habré equivocado. Señor, me equivoqué. ¿Será que me estás llamando a otra cosa? ¿Era otro llamado? Y no. Vengo saliendo de orar de mi cuarto, voy a desayunar y escucho a Helen escuchando una predicación de un pastor que predicó un pedacito de esto. Y yo escuché la multiplicación, lo poco en manos de Dios, Él lo multiplica. Y desde ese día entendí, lo poquito que tengo, yo tengo muy poquito tiempo, en mi trabajo no tengo mucho, pero el Señor multiplica. Y lo sigue haciendo. Hablaba con Jorge ahora, me decía, después de lo que dijiste la semana pasada, yo andaba buscando unos terrenos. Y yo le decía, ¿y has pensado en el terreno? Sí, 6,000 metros cuadrados por lo menos. Aquí en Concepción. $2 millones. Y tenemos como, Javi, $50,000 tenemos en Ahuichaca. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién multiplica? ¿Sí lo pueden creer, mis hermanos? Siguiente paso, organizarnos. Dice Jesús, verso 39, dijo a sus discípulos que se sentaran en grupos sobre la hierba. Mis hermanos, para llegar a una comunidad como Concepción hay que organizarse, no es algo que se improvisa, no es algo que se hace así al tarantantán. Una vez que hacemos inventario, una vez que le hemos entregado al Señor para que Él multiplique y haga milagros, nos organizamos. Estamos organizados, mis hermanos. Esta iglesia ha decidido, como iglesia, yo he sentido del Señor que es por medio de los grupos pequeños que tenemos que alcanzar a esas personas. Siento que esa es la forma. Por eso me esfuerzo tanto. Que poco a poco aprendemos cada vez más de cómo organizarnos como grupos pequeños. Ya tenemos el material, tenemos series, tenemos devocionales, tenemos los libros, tenemos videos. Nos faltan tener más casas abiertas, más facilitadores. Y por eso les pido, si quiere abrir su casa, no espere que yo le diga y le ofrezca, le pida, búsqueme. Vea, si usted conoce dos personas, usted conoce dos personas, mire, usted quiere hacer un estudio bíblico, se juntan dos personas y usted y su mamá, 4 personas, y ya es un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él estará. Entonces, un grupo pequeño, ¿qué se requieren? 2 para hacer un grupo pequeño. Aquí en esta comunidad, mis hermanos, vea, esa multitud que está afuera no va a ser alcanzada dentro de esas 4 paredes. Los grupos pequeños no es para solamente nosotros, es una bendición para nosotros. Entonces usted me dice, pastor, pero abra la casa. Pero si los grupos pequeños ni campo, un montón de campo ahí, ¿para qué más grupos pequeños si con los que hay sobra campo más bien para los que somos? No es que yo estoy hablando de nosotros.
es una multitud. ¿Cómo hacemos nosotros para que esas personas sean alcanzadas? O llegan a las reuniones del grupo grande de los sábados, o llegan a las reuniones del grupo pequeño. Esa es la forma. Hay que verlos con compasión. Tenemos que verlos con compasión. A esa multitud, mis hermanos, hay que verlas con compasión. ¿Por qué hay que verlas con compasión? Por la misma razón que Jesús las vio con compasión. ¿Saben por qué? Porque están como ovejas sin pastor. Andan por la vida como ovejas sin pastor. Vean, mis hermanos, como su pastor que los ama, yo les quiero decir dos cosas, con mucho amor. Para cumplir esto, para luchar juntos por la fe del Evangelio, tenemos que considerar dos cosas. Número uno, demanda obediencia de cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia. Porque el alcanzar personas para Cristo no es algo que Giovanni Vargas pide, es algo que Jesús pide. Jesús, antes de partir al cielo, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles. ¿Qué hacemos en el grupo pequeño? Vamos y enseñamos. Intentamos enseñar. Este pasaje que está en Mateo 28 se llama lo llama todo el mundo la gran comisión. Yo le digo, es una gran comisión, no es una gran sugerencia. Porque lo que el Señor nos pide, tenemos que ser obedientes en hacerlo. Si no somos obedientes, se convertirá en una sugerencia incumplida. Y si usted es parte de la familia de Dios, sean juntos o en cualquier iglesia, hablo a la iglesia que el Señor me ha pedido pastorear. Esta es su misión. Vayan. Y si usted y yo ignoramos esa comisión que nos han dado, ¿sabe cómo se llama eso, mis hermanos? Se llama desobediencia. Primer tema a considerar: obediencia. Y segunda consideración, cumplir esto, luchar juntos por la fe del Evangelio, cumplir eso requiere y demanda un nivel de madurez espiritual. Mis hermanos, vean, los cristianos inmaduros no son aquellos que dicen que no saben hablar, que no tienen facilidades de palabra, que no tienen estudios, o que no saben mucho de la Biblia, o esos que dicen que a mí no me harán caso. No, esos no son los inmaduros. Los cristianos inmaduros son aquellos que se enfocan en sí mismos. Esos son los inmaduros. Que usted no sepa, no tenga facilidad de palabra. Moisés no tenía facilidad de palabra. Que usted se sienta como que no tiene muchas capacidades. Gedeón pensaba que no tenía muchas capacidades. Si usted piensa que su pasado es complicado, Pablo fue un asesino y el Señor lo llamó. Y le puedo dar un montón de ejemplos. El cristiano maduro es aquel que se enfoca en los demás. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que no seamos como niños inmaduros? Porque así son los bebés. ¿Cómo son los bebés? Nosotros no podemos ser bebés espirituales, nosotros no podemos ser niños espirituales. ¿Cómo son los bebés? ¿Cómo son los niños pequeños? ¿Cómo son? ¿Cómo eran sus hijos cuando eran bebés? ¿Hay que darles todo? Hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que cambiarlos. Si lloran hay que irlos a atender, y si berrean hay que irles a ver qué pasan, hay que alzarlos. Los bebés todos lo reciben y no dan nada. Nosotros no podemos ser bebés cristianos inmaduros, bebés espirituales. Porque el cristiano inmaduro es aquel que quiere: dame,
enséñame, cuídame, aliméntame. Ojo, ojo, y aclaro, no confundan, no estoy diciendo que eso no es necesario. Usted y yo necesitamos recibir. Yo necesito recibir. Yo necesito que me enseñen. Yo necesito que me cuiden. Sí, yo necesito que me apoyen, que me ayuden, que me levanten. Por eso estamos haciendo esta serie, para aprender eso. Todos necesitamos cuidado, todos necesitamos atención, todos necesitamos recibir. Pero una cosa es eso y otra cosa es no dar nada. Vamos a ver, todos necesitamos recibir, pero Dios quiere que nosotros no solo recibamos, Dios quiere que nosotros demos también. Y ahí está la diferencia. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegue a ser adulto, deja atrás las cosas de niños. Debemos de ser, si queremos que esto no se quede en un eslogan, si queremos que esto no se quede en un nombre, si queremos que no pasemos de una canción, tenemos que dar un paso hacia la madurez espiritual, dejando de pensar en nosotros mismos, siendo cristianos maduros, enfocándonos no en nosotros mismos, sino en las demás personas, esas personas que están yéndose a una eternidad sin Cristo. Afuera de estas 4 paredes, los cristianos maduros preguntan ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo servir? ¿De qué formas puedo bendecir? Eso es lo que pregunta un cristiano maduro. Es tiempo de vivir este lema, es tiempo de vivir este nombre. Concepción y alrededores. ¿Sabe cuál es lo más importante para Dios? Si ustedes le preguntaran a Dios, Señor, ¿qué es lo más importante para vos? Y Él nos va a responder, no tengo la más mínima duda. Lo más importante para mí es la humanidad, las personas. Las puse de primero antes de mi hijo. Preferí entregar a mi hijo para que esas personas fueran salvas. A nosotros nos importa esa gente. Nos importa la gente que no conoce a Cristo. ¿O queremos seguir viviendo para nosotros mismos? Ese es el desafío para ustedes. Este bosquejo, aparte de bien bonito que quedó, en la parte de atrás dice mi compromiso. Yo creo que ustedes tomen cada uno su bosquejo y lo lean por detrás y dicen, mi compromiso, voy a ser parte de un grupo pequeño durante la serie Caminando Juntos y voy a invitar a alguien a participar. Yo quiero que por favor usted tome estos espacios y se ponga a pensar en 2 personas, y si quieren pueden escribir 2 personas de su familia, 3 o 4 personas de su familia, 2 personas que son amigos suyos, 2 vecinos, 2 compañeros de trabajo, 2 personas de la universidad. Usted los anota, usted empieza a orar por ellos y usted va a invitarlos a que se unan a un grupo pequeño, sea en su casa o sea en otro grupo. Que les dicen que no. Mira el montón de gente que me ha dicho que no a mí. Invítelos, ore por ellos. No sé si ustedes vieron la preciosísima invitación que hicieron entre Edgar y ¿cómo se llama? Y Wendy. Preciosa quedó. Ahí está en la pantalla. No sé si ustedes notaron, porque muchas veces yo les pregunto a la gente, ¡ay, vio qué bonito! No, pastor, no vi nada. Yo no creo que en el grupo de juntos se mande mucho spam. Y se vio el video, ¿qué te pareció el video? ¿Cuál video? Tenemos nuevas noticias, queremos contarle que hemos abierto nuestras casas para recibir durante 7 semanas para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y ahí sigue.
Usted toma esa invitación y se la va a mandar a las personas que está anotando aquí en este papelito y en las cuales oró por ellas. Y les va a dar seguimiento. ¿Puedo tener ese compromiso de parte de ustedes? Oramos al Señor. Nos ponemos de pie. Perdonen la hora, nos pasamos un poquito, pero como dice el pastor Francis Chan, no limitemos a 1 hora o a 1 hora y media. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios, por las maravillas que has hecho en nuestra vida, por tu provisión, por tu amor, por cada una de las cosas que tú tienes al cuidado en nuestras vidas. No nos falta nada, sobreabunda tus bendiciones. Empezando porque tengo asegurada una vida eterna contigo. Sé para dónde voy. No voy para el vacío, voy para tu gloria. Pero no quiero ir solo, Señor, pensando en mí mismo. Yo que conozco la verdad, sé que las personas que no te reciben no podrán disfrutar de la gloria eterna, que yo sí puedo disfrutar, no por lo que hice, sino por lo que tú hiciste. Ayúdame, Señor, a tener la valentía. Ayúdame, Señor, a poder ver con tus ojos, Señor. A poder ver a esas personas con compasión. Asumir mi responsabilidad. A creer a pesar de que parezca imposible. Muéstranos, Señor, y muéstrame a mí que a pesar de lo poquito que yo tengo en tus manos, se multiplica. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto, como aquel niño que dijo: aquí están mis pancitos y mis pescaditos, a organizarme junto con la iglesia para buscar a sus vecinos, a sus amigos, a esas personas que están como ovejas sin pastor. Danos, Señor, de tu Espíritu para lograrlo. Glorifícate en nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que esto se trata de ti, que es necesario que tú crezcas y nosotros menguemos. Que sea glorificado tu nombre siempre, Señor. Queremos ver milagros. Más milagros, Señor, porque ya los hemos visto. Porque esta comunidad de fe ya es un milagro. Te pedimos en el nombre de Jesús, a mí, Señor, con todo mi corazón, dame sabiduría, Señor. Dame oídos atentos para escuchar tu voz. Permítame, Señor, permíteme equivocarme lo menos posible. Sigue teniendo misericordia de este tu siervo. Ayúdame, Señor, a tener la humildad necesaria para poder enfrentar esto. Que tu nombre sea glorificado siempre. Que entienda siempre, Señor, que esto se trata de ti, no de mí. Que yo simplemente soy una parte de este cuerpo que se llama iglesia. Que no me merezco absolutamente nada, porque todo te lo debo a ti, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, como hemos pedido durante todo el año, que tú nos bendigas como iglesia. Señor, te pedimos esa bendición que le diste a tu pueblo por medio de Moisés y Aarón. Y escuchar, Señor, de tu voz, que nos has dicho durante todo este año. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre los israelitas. Así invocamos tu nombre, esta tu iglesia, para que nos bendiga, Señor. Que esta serie, Señor, sea de gran bendición. Trae a aquellos que van a ser salvos, como lo dice tu palabra.
Que veamos, Señor, los milagros, que veamos multiplicación, multiplicación tras multiplicación. Gloríate, Señor, que queremos caminar, que vamos para adelante, porque tú vas adelante y nosotros seguimos tus pasos. En el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor, mis hermanos. Muchas gracias.